Gratísimas, muy buen día, buen dinero, buena salud, buen amor tengan todos vuestras mercedes. Para mí es un grandísimo gusto estar en este diplomado. Contextualizamos a los que están llegando por primera vez. Este es un diplomado en el cual buscamos exponer las alquimias, o sea, los frentes que tiene la doctrina taoísta. Son 12 frentes, ya hemos hablado de 7 y estamos en el octavo, que es la alquimia del amor. Este Leocrón estamos hablando de ello. Ya hablamos de las 7 formas del amor consciente y estamos hablando, en este momento que estamos hablando del amor al prójimo, empezamos a tener una lista de las cosas que matan el amor. O sea, aquello que crea las divisiones en el corazón de las personas y que siembra odios, resentimientos. Y vamos a pedirle a nuestra venerable Gran Mayar que nos vaya haciendo la lista de los que se han visto hasta hoy. Adelante, mi querida Gran Mayar. ¿Y cuál es el que sigue? Claro, claro que sí, venerable maestro Don Dagón, con mucho gusto. El primero de los factores que matan el amor es la fornicación. El segundo, el irrespeto al derecho ajeno. El tercero, el juzgar. El cuarto, el escarnio. El quinto, el reproche. El sexto, el desagradecimiento. El séptimo, la indiferencia. El octavo, el desprecio a la subestimación a los dones ajenos. El noveno, las palabras ofensivas. El décimo, el falso amor o la victimización. El onceavo, las deslealtades. El doceavo, delito de la murmuración o difamación. Esos son los factores o los 12 Muy factores bien. que matan el amor. Y nos ¿Y hemos quedado, sí, nos hemos Sí, quedado, adelante. maestro, en el desprecio y subestimación a los dones ajenos. Esto es lo que vimos, este factor es el que vimos en la clase pasada, el desprecio y subestimación a los dones ajenos. Muy Adelante, bien. maestro. Entonces, el día de hoy continuamos. Símbreme los 4 que faltan, o los 5. Adelante, o los 3. Falta el sireno, que es las palabras ofensivas. El décimo, el falso amor o la victimización. El onceavo, las deslealtades. Y el doceavo, el delito de la murmuración o difamación. Faltan 4, maestro. Bueno, bueno. eh, el de las palabras ofensivas es parte de la desvalorización. Pero ¿por qué lo sacamos apartecito? Porque merece todo un acápite, aparte todo siendo por un proceso de desvalorización, merece que lo miremos así como con lupa, porque recordemos que el verbo crea. Hay palabras que hieren, hay silencios que matan. Hay palabras que pueden construir o pueden matar para siempre a una criatura. Las palabras puede que con el tiempo se perdonen, pero los efectos pueden continuar. Esto es absolutamente importante, que aprendamos a cuidar nuestro verbo. El lenguaje tóxico que se manejan o que la gente tiene es brutal
y hace daños muchas veces irreparables. El lenguaje positivo constructivo, a su vez, puede construir. Quiero contarles varios ejemplos para que vuestras mercedes vayan haciéndose una imagen del poder de la palabra. ¿Con cuáles quieren que empecemos? ¿Con los positivos o con los negativos? Díganme. ¿O se es indiferente? A ver, alguien que diga. Los dos son importantes, maestro. Buen día. Bueno, buen día, hijita. Vamos a dar ejemplo primero de dos ejemplos positivos. O no, voy a hacer una cosa. Uno positivo y uno negativo. Terribles, el terrible y el positivo. Y luego sí, vamos a hacer otro ejemplo de otro positivo y de otro negativo. El positivo, ya lo es el primero positivo, ya lo he explicado en este salón, pero en estas clases, pero lo vuelvo a explicar. Corría por allá el siglo XIX, la década de los 1880, 1870 y algo. 1880 y algo. Un señor en los Estados Unidos enviudó y tenía 7 hijos. 7 hijos. Esto ya lo he contado aquí, pero vale la alegría contarlo. ¿Puedo ir al baño? Ay, no. Y entonces, ese señor el hijo de la mitad vivía en una guerra permanente con él, o sea, no se entendía con ese hijo. Era un niño, por ahí tenía 11 añitos. Y para él era la oveja negra, era lo peor para el papá. El papá se consiguió una nueva esposa. Y la esposa, cuando llegó a la casa, le filó los 7 hijos. Y le dijo, estos son los hijos. Y le comenzó a presentar uno por uno. Uno por uno. Le empezó a presentar los hijos uno por uno. El niño, pues el concepto que él tenía era pues muy duro. Pues él era que el papá, él decía que lo tenía en el peor de los conceptos. Cuando llegó a él, le dijo, bueno, este es fulano, ahora les voy a decir cómo se llama. Pero eso, pocas esperanzas se tienen con él. Ahí se lo presento, pero eso no es mucho lo que se puede hacer por él. Imagínense unas palabras del papá así. Y esa dama, con su mano derecha, le tomó la carita al niño así con las quijaditas. Lo miró y le sonrió y dijo, pues yo lo que veo es un gran diamante en bruto, un ser altamente valioso, que lo que falta es pulirlo un poquito y el mundo conocerá su calidad. Esas palabras entraron en ese niño como un cañón. Yo soy un diamante en bruto, soy una joya. Y él creció con que él era un potencial por las palabras de esa dama. Y el mundo conoce a ese hombre porque cambió, creó una influencia que cambió la mentalidad a millones. Ese señor se llamó
Napoleón Hill. Mire las palabras de una Eva que con su verbo construyó en ese niño, le reactivó lo que él tenía. Ese es el ejemplo positivo. Miren el poder de su palabra. Ahora, ahora bien, ahora vamos a contarles una negativa, terrible, que también la he contado en estos escenarios, pero la vuelvo a contar. Corrían los años 50, 51 por ahí. Una niña como de 5 años en una casa por allá. Una mala mujer le mostró una moneda de una peseta, esto fue en España. Se la mostró y la niña pues corrió como una bala, pues le extendió la mano con la peseta, ¿no? Y la niña corrió como una bala a agarrar la moneda porque asumió que era para ella, porque ella se la ofreció. Cuando la niña llegó y extendió la mano para coger la moneda, esta mujer la cerró y le dijo, esto no es para niñas, esta no es para niñas bonitas, no para niñas feas como usted. A una dama, a una mujer, a una Eva, nunca se le debe decir esas cosas. Y la niña, entraron las palabras de esa mala mujer como una tromba en su alma. Y creció con la mentalidad de que ella era muy fea. Pasaron el tiempo. Cuando llegó a los 15 años, ella vendió su virginidad para tener dinero y hacerse una operación, una cirugía plástica. Y así lo hizo. Y siguió su vida, ya como había vendido su virginidad, siguió su vida, fue de prostituta. Porque ella tenía el concepto de que ella, siendo tan fea, nadie la podía amar. Miren el daño tan terrible. Esa Eva, por ahí a los 28 años, alguno de esos clientes la embarazó y tuvo un hijo que no sabía de quién era. La conocí cuando ella tenía 67 años. Ya con unos exiges terribles pudimos tratarla y afortunadamente se fue de esta esfera con la luz de Dios. Pero su vida se desgració por las palabras de esa mala mujer. Observen vuestras mercedes y levantemos en cuenta lo terrible, lo grande que se puede hacer con nuestro verbo y lo terrible también que se puede hacer con él. Bueno, les cuento otro bonito.
que ese es muy famoso, eso está por las redes sociales. Por allá corrían, también fue en los Estados Unidos, a mediados de los 50, 1850 por ahí. Una mamá mandó pues a su hijo, por ahí de 6, 7 años, a estudiar. Y como que a la semana de estar estudiando, los profesores le mandaron una carta para la mamá con el mismo estudiante. La carta se le entregó el niño a la mamá. La mamá la leyó y el niño le preguntó, mamá, ¿qué dice la carta esta? Y la mamá le dijo, hijo, dicen los profesores que tú eres tan inteligente, pero tan inteligente, que ellos se declaran incapaces de poder darte una enseñanza. Por eso, a seguir de hoy, yo me encargaré de tu estudio. El niño creció sintiéndose súper inteligente, súper sabio y con una capacidad a toda prueba, que era con una inteligencia, él se sentía, con las palabras de la mamá, que era más brillante que cualquier criatura, y de hecho lo fue. El mundo lo conoce como Tomás Alva Edison. Inventó muchas cosas. De alguna manera cambió el mundo. Hay algunas cositas que habrá que cuestionarle, pero de todas formas, brillante fue y mucho. Muy brillante. Cuando la mamá murió, él ya era un famoso hombre, inventor, reflujando en las cosas de ella, encontró la famosa carta que de niño le habían mandado los profesores. Habían pasado ¿cuántos años? Casi 40 años. ¿Y saben qué decía la carta? Lamentamos decirle, señora, que nosotros, porque no tenemos tiempo para perder con un niño tan bruto como ese. Encárguese usted de la educación de él. Imagínense, imagínense. Cómo el verbo cambió totalmente una situación. Mis venerables hermanos, mis apreciados hermanos, cuiden cada palabra que vuestras mercedes dicen como un tesoro. Que vuestro verbo sea para construir, no para destruir. Y el día que vayan a hacer un reclamo, háganlo con la sabiduría. Aquí ya se ha enseñado la regla del sándwich. La hemos enseñado muchas veces. Aplíquenla. Que esa está para siempre, para construir. Buscando siempre la construcción. Nunca la destrucción. Esto es importantísimo que lo tengamos claro como la luz del día. Conciencia de nuestro verbo. Dice el Cristo,
de todo lo que dijereis, de eso tendréis que dar cuenta. Nos explicaba el maestro Kellyon que todas las almas y todas las criaturas al alba son pesadas sus palabras y se están emitiendo sentencias sobre ellas todos los días al alba de cada criatura. El del lugar donde se encuentre, a esa alba se le está haciendo el pesado, el pesado de sus palabras para construir o para destruir. Se está haciendo ese pesado. Por eso es que con el verbo se puede valorar o se puede desvalorar, pero merece todo un acápite en especial para que hablemos del verbo. Con el verbo se puede construir, con el verbo se puede destruir. No hay palabra neutra. Sí hay palabra ociosa, pero neutra no. Se construye o se destruye, pero se hace con la palabra y con el verbo. De esto hay mucho por hablar. Posiblemente salgan preguntas. ¿Y qué hacer con el verbo mal oído? El que nos han dicho. ¿Y qué hacer con el verbo mal dicho también por nosotros? Son cosas que de pronto, si Dios lo permite, en este día lunar, iremos a resolver. Pero antes de seguir, para resolver esas preguntas, quisiera saber si entre los presentes tienen alguna pregunta o alguna inquietud o algún aporte que quieran dar al respecto. Adelante, por favor. Ejemplo de esa que ¿No hay preguntas? No hay. ¿O sí hay? Adelante. Bueno. ¿Qué tópico quisieran que les explicáramos? ¿Cómo corregir las malas palabras del ayer que pronunciamos? ¿O cómo corregir el efecto de las malas palabras que nos dijeron? ¿Por dónde quieren que comencemos? Adelante. Los oigo. Están muy calladitos hoy. Buen día, maestro. Buen día, adelante. Acá les saluda Inti Laguar desde Bolivia. Me gustaría si nos pudiese enseñar cómo corregir los efectos de las palabras dañinas que nos dijeron. Gratísimas. Adelante, quien tiene la manita levantada.
Gran Mayor, ¿quién Adelante, tiene la Elizabeth. música? Sí, Elizabeth, maestro. Adelante. Maestro, buen día, gratísima. Sería muy bueno empezar por uno mismo, pero también es muy importante corregirse en lo que uno dice o dijo. Gratísimas, maestro. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Adelante, Dexy Hernández con su porte. Dexy, Buen día. adelante. Sí, señora, es que voy por la calle, licencia. Buen día, maestro. Buen día para todos. ¿Cómo corregir las palabras que uno ha dicho? O sea, si uno ha dicho muchas malas palabras, uno cómo puede corregir ya lo que se dijo. O sea, ¿cómo hacer para de alguna forma enmendar eso que se dijo? Gratísima, mi querida Bex Cole. Y sí, es conveniente mejor empezar por ahí. Todos tendemos, por ahí hay un estado que si no lo he subido lo voy a subir, el estado de WhatsApp que dice, madurez es cuando además, cuando estamos recordando, además de que lo que nos hicieron, también recordamos lo que hicimos. Por lo regular la gente tiende a la victimización, que es el siguiente puntico. Me hicieron, me acontecieron, pobrecito yo. Pero les da amnesia con las cosas que uno hizo. Bien. Bueno, mis queridos niños, la técnica es una técnica que se irá a enseñar en el segundo choque consciente, la didáctica del cambio interior, pero es necesario que aquí de una vez ya la empecemos a aplicar a esto. Hay que reescribir en nuestra vida. Alguien dirá, el pasado no se puede cambiar. Les cuento algo. Sí se puede cambiar. En el mundo causal está todos nuestros registros y reescribiendo sobre ellos cambiamos nuestra recurrencia, cambiamos nuestra vida. Es impresionante la cantidad de errores que uno encuentra en su vida. Y cuando uno, con la presencia de Dios, revive su existencia, pero ahora buscando vivirla con la nueva forma, se sorprenderán lo que uno encuentra. Primero, es bueno. Esta en la dinámica, en la técnica que se les va a entregar y que empezamos en estos momentos a entregarle a su mercedes. Conviene llenarse de luz. Hay una oracel que la hemos explicado en estas clases y que aquí la volvemos a decir. Sublimes o grandes fuerzas del amor consciente, avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Aquí más que grandes se debe decir sublimes. Por favor, Gran Mayar o Cabititlán o alguien que la escriba ahí en el chat. Sublimes fuerzas del amor consciente.
Avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Sientan que las energías del amor consciente, que son las energías crísticas, las energías de Miguel, van llenando vuestro corazón, vuestra mente y todo vuestro ser. Maestro Licencia dijo, sublimes fuerzas del amor consciente, avivad mi fuego sagrado. ¿Sí? Para que mi conciencia despierte. Indubitablemente que para poder construir uno con su verbo, tiene que estar lleno de amor, lleno de esa fuerza divinal que construye. El que está lleno de odios y de egocentrismo, destruye. Esta práctica, si la quieren complementar, bueno, esto hay que decirlo muchas veces, primero dentro del día, y sentir que se van llenando, que a través de su pineal entra el chorro de luz consciente, esas fuerzas del amor sublime, y los van llenando. En especial, se va depositando en su mente, en su corazón, en su verbo, en su hígado y en su sexo. Si pueden salir al sol, si pueden salir al sol y sentir cómo estirar las manitas y agarrar el sol con las manos, así no lo estén mirando, como visualizar que lo agarran con las dos manitas del sol así y lo ubican en su pineal. Y sentir que eso eclosiona en su pineal y se lo van llevando al verbo, al corazón, al hígado y al sexo. Se preguntarán sus mercedes por qué en el verbo. Primero en la mente, porque allí está el poder de discernir. En el verbo, porque vamos es a limpiar el verbo. En el corazón, para potencializar las fuerzas del amor e ir desplazando de allí las líneas de odios, de oscurantismo que allí haya. Y en el hígado, ¿por qué? Mis queridos y apreciados hermagdos, el hígado está muy asociado con las emociones primarias. Y las personas que tienen desequilibrios hepáticos son personas que tienden a tener instintos primarios, no controlar sus instintos. Por eso hay que limpiar el hígado, para cuidarse. Hay que tener, y de paso hay que limpiar el hígado, hacer alguna terapia para limpiar el hígado. Les recomiendo tomar boldito con limón. Eso, pues en general, ya cada caso habría que hacerse una limpieza de hígado. Con alguno de nosotros, de los médicos de medicina universal, mirar. O si
en su defecto, pues una limpieza de ese hígado para poder hacer el tratacierto. Y obviamente el sexo, para que sus instintos, su impulso sexual se vaya llenando de ese amor consciente y vaya creando el deseo, el rechazo de lo que le mata el alma. Esta es la primera práctica para hacer esta labor. De ahí en adelante, para ir hacia adelante, cuiden cada palabra y busquen construir con su verbo. Ya en la alquimia del verbo explicamos cómo la palabra hay que ubicarla arriba en la criba, en la región superior. Cuando uno habla, cuando uno explica las cosas. Ahora bien, si uno se prepara de esta manera, si nos preparamos de esta forma, mínimamente hay que hacerlo 36 días la práctica. Y ahí sí, para empezar a laborar en las situaciones del pasado. ¿Cómo se hace? Como ya estamos impregnándonos de ese verbo sublime, ya estamos impregnados y ya estamos, eso sí, tienen que lograr 36 días continuos sin que nos haya salido algo que no sea lo apropiado. Si su mercedes sacaron algo inapropiado, se les salió algo, tienen que volver a comenzar hasta que coronen los 36 días seguidos de un verbo limpio, o por lo más constructivo. Constructivo. En ese momento ya estamos preparados. No es que de ahí en adelante ya me dejé y me relajé en el diario vivir, no, podemos seguir. Pero ahí ya estamos preparados para empezar a hacer el salto cuántico de nuestro pasado. ¿Cómo hacemos con nuestro pasado? ¿Cómo lo hacemos? Buscamos un momento en que podamos bajar de frecuencias. Ya aquí se ha explicado hasta el cansancio en la alquimia mental, se les enseñó todo lo que eran los diferentes estados, estado alfa. Pueden bajar a estado alfa o estado delta. Aquí se explicó cómo. Y se baja de frecuencias y se viaja allá en nuestro mundo mental y emocional. Viajamos al momento en el cual tuvimos las malas palabras que hayamos podido decir. Lo primero que hay que hacer es ponernos en el lugar de las personas a las cuales insultamos y sentir en carne propia los efectos que de nuestra boca salieron para hacer daño. Cuando se tenga esa conciencia, hay que buscar estar conectado con la divinidad, pedir perdón, clamar por ese me arrepiento, Señor, me arrepiento. Y en ese instante,
visualizar que nuestras palabras, que volvemos a reescribir ese pasado, que empezamos a decir lo que teníamos que decir, pero de una forma totalmente diferente. Si era una discusión o algo, decir las cosas como se debían de haber dicho, como se debían de haber dicho. Y visualizar que en esa criatura los efectos negativos, destructores, desaparecen, que se envuelve con una esfera dorada y el verbo nuevo nuestro va cambiando a esa criatura, la va transformando de acuerdo a lo que estamos construyendo con nuestra palabra. Háganse ese propósito. Empiecen por ahí. No dejen todas aquellas charlas que logran recordar que fueron inapropiadas. Háganle el cambio. Háganle el cambio. Así van reescribiendo en su genética ese gran propósito de ser mejores, de ser verdaderos hijos de Dios. Me pregunta alguien, ¿pero qué pasa si yo no lo hago? Simplemente me arrepiento y ya. Le respondo, mis apreciados hermanos, el trabajo quedaría a medias, porque la recurrencia del ayer queda viva y a una futura existencia simplemente se volverían a cometer otra vez los mismos errores, a repetir lo mismo. Y de eso no se trata, mis queridos niños. Se trata de sacarle el máximo provecho a esta existencia, de corregir las malas recurrencias y crear una recurrencia nueva que nos conduzca hacia Dios. ¿Ven cómo es? Bueno, entonces, adelante. Si fue entendido, me gustaría que alguien, una o dos personas, lo explicaran lo que fue explicado. Si tienen dudas, con todo el gusto, las aclaramos. Porque esto es doctrina práctica para vuestra vida, para mejorar, para ser mejores, independiente del credo religioso que sus mercedes tengan. Aquí, esta doctrina, lo lindo, lo grande que tiene, es que no está buscando que crean o no crean. Estamos buscando es reescribir una nueva vida en cada uno de vuestras mercedes y en este quien les habla. Adelante, pues, los oímos. Elizabeth me pareció que levantó la mano. Maestro, licencias que yo doy va a ser era una pregunta gratísima. Bueno, hágala. Verá, maestro, lo que pasa es que en todo se debe buscar en equilibrio, ¿no? Yo he trabajado en dos perspectivas desde una conferencia que a su merced le escuché, donde yo tengo como unos inconvenientes con uno de mis hermanos y con él pues yo siempre o la mayoría de veces soy como más brusca, o sea, en el sentido de que hola, ¿cómo estás? Y ya. En cambio, con mi otro hermano pues soy más afectiva. Y con él
me evito más bien los encontrones o el confrontarse, pero él es un poquito, digámoslo así, desorganizado, mm, no sabe expresarse con referencia a mi madre o no sabe ser agradecido con la familia, entonces eso a mí me incomoda y me molesta. Y he tenido las oportunidades de hablarle de buena manera y otras en las que prefiero callarme, pero pues a veces yo digo que es necesario también saberse expresar, sino que todavía me falta meditar en ese sentido. Eso por un lado, maestro, pues para que él no piense que uno es tan flexible, porque también me ha pasado que cuando uno es como muy flexible es como que vuelve a colgarse del hombro, por decirlo así. Y eso pues tampoco, de eso tampoco se trata. De acuerdo. Y la otra perspectiva, maestro, es cuando usted sabe pues los inconvenientes que he tenido. Yo digo, bueno, si yo me volviera a encontrar con estas personas y estas personas no supieran expresarse, ¿usted cómo se va a comportar? ¿Cómo se va a expresar? Y tampoco ser como el juez Satán, ¿no? Ah, pues usted hizo esto, no. Entonces yo digo, no, no debes decir eso, no vayas a hacer eso, porque tú estarías volviéndote como uno de ellos también. Entonces también hay que tener Exacto. como el carácter de saber decir las cosas, maestro, o mejor se queda uno callado y se deja nomás ahí y que la persona siga diciendo lo que quiera y uno seguir en lo que tenga que hacer. ¿Qué se debe hacer, maestro? Muchísimas. Sí, mire, por ahora, mire, esperen, vamos por partes. Lo que nos dicen, todavía no hemos hablado de eso. ¿Qué hacer frente a lo que nos dicen? Estamos aquí hablando es qué es de lo que nosotros dijimos, lo que nosotros hicimos, ¿sí? Recuerdo una mamá que le dijo a una hija, uy, hubiera preferido haberla abortado antes de haberla traído. Y pues dijo esas palabras y hasta se le olvidaron después que las había dicho. Pero el efecto que creó en esa niña fue devastador. ¿Ves? Entonces, a ese tipo de cosas es las que nos estamos refiriendo en este momento. Refiriendo. Ya cuando hay una discusión, cuando hay un debate, una cosa que lo están a uno ofendiendo, ¿cómo responder? Esa todavía no hemos llegado allá. Déjeme, vamos por partes. Vamos por partes, por favor. Esa pregunta viene luego. Si de pronto, eh, de acuerdo a lo que tú me estás preguntando, tienes un hermano que es un hermano calavera que es desordenado, desorganizado, irresponsable, pues tampoco es decir uno, ay, pobrecito, o no hacer nada. No, las cosas hay que decirlas, pero decirle consecuencias. Aquí, o sea, hablarlas de pronto fuertes, pero con sabiduría. Mire ese desorden, ¿a dónde lo puede conllevar? Si su merced se organiza, organícese, muéstrele el lado amable de las cosas, del lado del desorden que él pueda tener, muéstrele el lado amable si él cambia ese desorden. Muéstrele el lado amable, las cosas positivas. Eso es para llevarle a él una esperanza de cambio. Acuérdense que la cantaleta no lleva a ninguna parte. La cantaleta es una desgracia, pero la observación constructiva, Dios la bendiga. Dios bendiga esa observación constructiva. Es cuestión de decir las palabras, los mismos reclamos, pero como observación constructiva.
que la persona sienta que en esas palabras hay amor y que quien las dice es porque busca ayudarle a uno, no por dañarlo. ¿Me hago entender, Elizabeth? Adelante. Sí, maestro, y sobre todo en la parte en que su merced dice cómo usted se sentiría si lo que va a decir se lo dijeran a usted. Eso fue muy importante. Y desde la otra vez yo me he ido corrigiendo y si no voy a decir algo que valga la pena o sea sabio, mejor me quedo callada y cuando puedo, aunque sea con actos, uno le va explicando de a poquitos, ¿no? Porque no es fácil tampoco. Y sí, maestro, eso es bien, bien vital, bien importante, porque yo recuerdo que hace años le dije a él unas palabras muy fuertes. Y yo creo que eso antes peores, más uno les asienta el defecto. Y por eso sí, sí me arrepiento mucho y por eso he tratado de ir cambiando mejor con él. Gratísimas, maestro. Muy bien. Entonces, ahora sí, oigamos vamos a oír 3 personas que nos quieran redecir la técnica que fue explicada. Adelante. Láncense al ruedo. No teman equivocarse. Ya. Porque justamente para qué estamos haciendo eso. Para pulirla, para perfeccionarla y para que les quede fija en sus mercedes y le saquen el mejor de los provechos. Adelante, Pablo, con su porte. Pablo Arias, su merced levantó la mano. Adelante con su porte. Licencia, Pedro Arias, licencia. Pedro Arias, adelante. Maestro, hay un porte escrito y dice Doris Montaño. Gratísimas, maestro Albaxdo, por esas doctrinas de practidias. Reflexel del diario vivir. A vuestra merced. Bueno, que tiene la manita levantada, adelante. Recordemos que esto es una clase. Vamos a oírles. Vamos a oírles. Quiero, y es mi anhelo, que es la practidia que hoy se ha entregado sea asimilada, ojalá al 100%. Por eso estamos pidiéndole que alguien nos la presente. Y así la vamos ajustando. Yo quiero que 3 seres lo hagan. Adelante. Adelante, Elizabeth. Elizabeth Erazo. Maestro, licencia, pues me corrige si algo. Em, Su merced estaba diciendo que era importante limpiar el hígado porque ahí se maneja mucho la parte de los instintos, las partes emocionales. Eso como primera, pues práctica, digámoslo ¿Solo así. el hígado? Ay, yo ese fue el que le escuché, maestro.
Bueno, alguien que le ayude en esa primera práctica, ¿qué es lo que Boldo hacemos? Pulido. En la primera parte, ¿qué es lo que hacemos? En la parte de preparación, ¿qué es lo que hacemos? Maestro, pues yo entendí que pues primero hay que decir las palabras que su merced dijo que pusiéramos, que sublimes fuerzas del amor consciente, avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Estas palabras las vamos a decir por 30 días y las vamos a hacer con la práctica de 36. a 36, licencia. ¿Cuántas 36 veces días. debe decir uno sublimes fuerzas del amor consciente? ¿Cuántas veces diarias? 3. No. Pero bueno, ¿y qué se hace mientras se está haciendo eso, qué es lo que se hace? Bien, entonces en lo que su merced está diciendo esas palabras, y lo va a hacer por 36 días esta práctica, su merced se va a poner a ver al sol y va a visualizar o va a traer ese sol como que su merced trae el sol en las magdus y se lo va a poner sobre la fontanela y luego después va a visualizar que ese sol va entrando en el verbo, luego después en el cursor. Vamos a hacer un ajustecito ahí, mi querida Gran Mayar. No necesariamente tienen que verlo con los ojos físicos, pero sí tiene que en el día puede uno imaginar que sea de día sí, y uno lo agarra con las dos manitas y lo trae, y no es propiamente en la fontanela, sino en la pineal, ponerlo en la pineal. Bien, continúe, mi querida niña, continúe. Bien, y entonces lo ponemos en la pineal y luego después lo visualizamos que ese sol va entrando dentro de uno en el verbo, luego después en el corazón, luego después, no, sí, en el verbo, en el corazón y luego en el hígado. Y le Y faltó durante el sexo. el sexo. Y cuando estemos haciendo esta práctica o después de esta práctica, tenemos que hacer una limpieza del hígado. Y luego, cuando ya hemos terminado esta práctica y esta limpieza del hígado, vamos a hacer la práctica que su merced siempre nos dice, que es de ponernos en los zapatos de la otra persona y vamos a Espera un momentito, visualizar. un momento, pare. Primero, ¿cuántas veces diarias? La verdad no dijimos cuántas veces diarias sean. Son o 69 veces o 120 veces, trayendo el sol y ubicándolo, diciendo la frase, sublimes fuerzas del amor consciente, avivad mi fuego sagrado, para que mi conciencia despierte. ¿Sí? Y que sienta uno que entra. También sirve grandes fuerzas del amor sublime. Las dos son válidas, igual, las dos sirven. Sublimes fuerzas del amor consciente o grandes fuerzas del amor sublime. Bien, como lo quieran tener. Avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Y sientan que va entrando, que va entrando. ¿Por cuántos días? Por 36 días. ¿Que hay que limpiar el hígado? Hay que limpiar el hígado. Y ya explicamos por qué. Continúe ahora sí, Gran Mayar. Adelante. Luego, después de limpiar el hígado y hacer esta práctica o esta práctica, su merced dijo de que ya estamos preparados para entrar a la segunda etapa de visualizar o ponernos en los calzapios de la otra persona
y ver o sentir lo que uno le ha dicho a esa otra persona o lo que le han dicho a uno e ir No, como depurando no, eso. no es lo que le han dicho a uno. Esa todavía no le hemos tocado. Esa, no creo que hoy alcancemos a hablar de esa. Es lo que nosotros hayamos hecho a la otra persona. Bien, ¿Oyó? bien, maestro. Y allí pues dice su merced que allí pues termina la práctica, que ahí tenemos que nos lograr llegar a esa tranquilidad emocional. ¿Seguro que ahí termina la práctica? Si todavía no la hemos hecho, Eso es lo que entendí, maestro. pues le quedó haciendo falta. Solamente, vamos a ver otra segunda opción. Adelante, Elide, te oigo. Gratitud, maestro. Bueno, quiero continuar con el aporte de la maestra. Ahí me pego de lo que ella dejó. Entonces, cuando bajamos de frecuencia, vamos a viajar entonces a ese mundo mental, a nuestro mundo mental, emocional, y llegamos a ese mocierto, donde nosotros hemos dicho esas malas palabras a ese ser. La ponemos enfrente, la visualizamos. Nos ponemos en el lugar de esa persona a la cual ofendimos con todas esas palabras. Y sentimos y tratamos de sentir lo que ese ser sintió en ese mocierto, en ese momento. Y repetimos, me arrepiento, me arrepiento. Ahí, maestro, no tengo claro cuántas veces, pero bueno, su merced nos dirá. Y 9 visualizamos veces. 9 veces, gratísimas, maestro. 9 veces. Y visualizamos cómo cambiamos eso que dijimos, lo cambiamos y lo decimos de una forma diferente. E inmediatamente vemos cómo esos efectos negativos que se sucedieron en ese ser empiezan a desaparecer. Y ese nuevo Aquí hay que verbo, hacer un complemento, mi querida Elide. Como ya hicimos una preparación, ya hay un sol en nuestro verbo, hay un sol en nuestra mente, hay un sol en nuestro corazón, hay un sol en nuestro hígado. nuestro ser. Vamos a sentir que esas fuerzas del amor sublime, del amor consciente, son las que cuando vayamos a decir las cosas como son, de esa energía solar es la que nos produce las palabras positivas que tenemos que decir. ¿Ya? Con la energía. Sí, maestro. Continúe, mi querida Elide. Súper importante esa parte. Bueno, entonces vemos cómo entonces esos efectos negativos desaparecen en esa persona y el nuevo verbo la va transformando. O sea, es decir, la forma como yo se la digo diferente con esa luz y esa energía que su merced acaba de explicar. Entonces ese efecto, cómo transforma y cómo desaparecen en esa persona todas esas frustraciones y ese dolor por lo que yo le dije en ese momento de una manera equivocada. Bueno, así va transformando y va cambiando esa persona de manera positiva. Así reescribimos en nuestra genética ese cambio de ser mejores. Bueno, y entonces, en consecuencia, maestro, también nos lleva a acabar con las recurrencias, que es lo que tanto estamos intentando acabar finalmente. Gratísimas. Bueno, hay una cosita, mi querida niña, que no lo había dicho antes. Es muy posible que se encuentren con momentos en los cuales su mercedes en ese pasado no quieran cambiar. Esa versión de su mercedes anterior se resiste a hacer el cambio. O sea, gozó diciendo el mal.
Entonces a ese ser hay que llevarle la luz, esa luz del amor. Primero hay que transformarnos nosotros para poder cambiar a esa persona. O sea, tal vez hay mucho rencor, mucho resentimiento, mucha cosa dentro. Es necesario hacer limpiezas. Se los digo porque por la voz de la experiencia, mis chinitos. O sea, las versiones nuestras hacia atrás no es que sean unas peras en dulce. Su merced van a encontrar monstruos de versiones de su mercedes mismos, monstruos. Y se lo hablo por la voz de la experiencia, mis queridos niños. Y cuando hablen, visualicen que lo van cambiando a esa criatura, que la van transformando, que la van llenando de luz con las palabras. Vuelvo y digo, son palabras que así sean correctivas, deben llevar una fuerza de amor para corregir, para enderezar. Bien, no para vengarse y destruir, sino para corregir. Y visualicen que esa energía que su mercedes le ponen a ese verbo entra y cambia. Es posible que haya algunas con una sola pasada están listas, pero encontrarán otras que van a necesitar varias sesiones para hacerle la transformación. ¿Ven? Esa es la técnica. ¿Cómo le parece, mi querida Elide? Adelante. Bueno, maestro, se me ocurre que aquí estamos cambiando lo que nosotros dijimos, pero en la práctica yo estoy visualizando a ese ser que supuestamente se sintió mal por lo que yo le dije, pero cuando la termine, ¿cómo puedo comprobar yo de manera racional? Porque finalmente eso es lo que buscamos, de verdad un cambio, una transformación real, que la otra persona sí aceptó y asintió mi arrepentimiento. Si yo no la tengo cerca, si yo no la veo, si cómo saber con certeza que esa persona sí recibió mi arrepentimiento. No se preocupe por eso. No razone tanto. La razón es hija bastarda de la sabiduría, nos decía el maestro Kellyon. Láncele la energía. Si su merced, su alma, su corazón siente que todavía no es suficiente, hágalo una y otra y otra y otra y otra vez. Y créanme que esa energía le llega. Si siente que es una vez no es suficiente, 2 veces no es suficiente, hágala las veces que su merced sienta que necesita. Eso le va a desarrollar también a uno algo de clarisenciencia. En la clarisenciencia uno siente las criaturas y siente cómo van. Entonces, y de pronto uno se puede meter en esa criatura y sentir. Eso es la clarisenciencia, cómo se desarrolla. Aquí hemos dado prácticas para eso. Poniéndose en el lugar de la persona, en el lugar del perrito, en el lugar de la plantica, en el lugar del arbolito, sintiéndose uno que es un árbol, que es el arbolito, que es la semillita, sintiéndose uno que es esa persona. Cuando uno se siente que es esa persona, si logras desarrollar eso, tú misma te vas a descubrir, vas a sentir que si esos cambios fueron o no fueron. Ya. Habrá cosas que, como el jarrón que se parte, pues quedará la cicatriz, pero que se puedan reconstruir al más lo mejor que se pueda. Pegarlos. El amor es el cemento mejor para pegar los pedazos
que se hicieron en un momento dado de ese jarrón, en este caso de esa almita, pegarlas. Y de pronto, al pegarlos así, al reconstruirlos, esa persona recupera su alma y sus vidas y su existencia. Si uno hace eso de verdad y de forma sincera, la divinidad ve con ojos de misericordia esto y le borra el karma. Y su merced no solamente es borrada el karma, sino que gana poder en su verbo para seguir construyendo y gana un dharma al recuperar esa alma. Ese me contesta, mi querida Elide. ¿Queda claro? Sí, maestro. Gratitud. Muy claro. Bueno, oigamos a otro ser que nos quiera contar su versión. Pareciera que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero es que así es como se aprende, así es como se enseña. Adelante, un voluntario o una voluntaria que nos quiera contar cómo lo entendió. Adelante. Ya queda más facilito porque Gran Mayar y Elide ya hicieron unos portes y ya se ha enriquecido la técnica. Adelante, por favor. Anímense. Adelante, anímense. Si no Buen día, se Luna. animan. Adelante, maestra. Buen día, Luna. De hablar la maestra Guaralda. Un gusto saludarles. A ver, vamos a procurar organizar lo que he oído. A ver qué entendí. Estamos hablando de una práctica para limpiar lo que en algún momento con nuestro verbo hicimos, ofendiendo a alguna persona. Entonces, con esta práctica vamos a extender nuestras magdus, llevarla al sol. Si el sol no está, nosotros nos lo imaginamos, lo vamos a imaginar. Comenzamos llevando ese sol primero al chakra coronario, luego lo llevamos al verbo, luego al corazón, seguidamente al hígado y luego al sexo. Eso se hace durante 36 días. No tengo claro es cuántas veces al día se va a hacer, pero se hace por 36 días. Y vamos a Mire, mencionar cada agarrada del sol, visualizan que como que agarran la manita con el sol y la bajan hasta ahí. De eso se hace 67 veces. Si quiere bien. mejores resultados, puede ser 120. Y se dice, grandes fuerzas del amor sublime, avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. O sublimes fuerzas del amor consciente, avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Ves? Sublimes fuerzas del amor consciente, avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. O la otra también es grandes fuerzas del amor sublime. Avivad mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Ay, Las Dios dos mío. formas son Ajá. válidas. Bien,
Maestro, pero es cada vez extiendo la mano una vez, o sea, cada recorrido, o sea, una es un Mira, recorrido, tú extiende, haz de cuenta que con las dos manitas agarraste la bola ajá, del sol sí, y la pusiste en tu pineal. sí, Ahí es donde dices grandes fuerzas del amor sublime y sientes que de ahí la llevas a tu garganta, a tu corazón, a tu sexo, a tu hígado y a tu sexo. ¿Ya? Eso es una. sí. Y de esas son Ujú. 67 o 120. Bien, bien. Y el pregón lo vamos a decir una vez o cada vez que se lleve las manos al chakra, a cada chakra, a Cada cada lugar. vez que traigas el sol. Ah, bien, una sola vez por cada recorrido. Ujú. Entendido. Entonces, extendemos nuestras manos al sol. Si el sol no está, lo vamos a imaginar. Lo colocamos, vemos como nuestra pineal lo va absorbiendo. Luego de allí pasamos de la pineal, vamos llevando las manos, recorriendo las manos con ese solecito a cada lugar. La pineal, la garganta, el corazón, el ver, el hígado y el sexo. Decimos grandes fuerzas del amor consciente, avivad en mí el fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Una vez que hemos hecho eso, por 67 veces, y han pasado cada vez, y han pasado 36 días, entonces nos vamos a imaginar que vamos a vivir la situación donde se generó la situación indebida. Previo a eso, ¿qué hay que hacer? Para estudiar la situación, previo a eso, ¿qué hay que hacer? Nos vamos a dos cosas. Debemos tomar boldo con limón para limpiar el hígado y nos vamos a ubicar en la posición de la otra persona a la cual No, sí, herimos, pero lastimamos. antes de ubicarnos en la posición de la otra persona y de traer al recuerdo, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar de frecuencias. Vamos a hacer una Para práctica, estar puede en ser estado alfa, respiratoria. en estado delta. Preferible Ah, en estado delta, pero con que estén en estado alfa está bien. ¿Ya? sí, Aquí en estas clases se enseñó a hacer eso. sí. Bueno, Una de las entonces, técnicas que su merced nos enseñó para bajar de frecuencia es ir de la columna, comenzando de la vértebra primera, de 33, arriba hacia abajo, que es la vértebra 33 o la 1. sí, Este, inhalamos contando a 9, retenemos en 6, exhalamos en 3. bien. Y Y así vamos hasta que llega. así hasta llegar a la última, viene siendo la primera, que es la última, Muy lumbar. bien, ahí está lista. Ujú. Estamos listos. Entonces ahí Entonces, para la una vez hora. en este estado alfa o delta, vamos a entrar imaginariamente nos imaginamos, puede ser como una especie de un círculo donde vamos a entrar y nos vamos a reunir ahí con esa persona a la cual herimos, con la cual con nuestro verbo hicimos algo indebido. Y vamos a decirle, nos ponemos en el lugar de ella y le vamos a decir de una forma más amorosa y Espere. Nos ponemos en el lugar de la persona. ¿Y ahí qué pasa? sentimos lo que ella sintió cuando le hicimos lo que le hicimos. Muy bien, entonces al sentir eso, ¿qué hacemos? ¿Qué Con todo decimos? con todo el amor que hemos ido acumulando, del cual nos hemos ido nutriendo cada una de nuestras células, nuestra mente, nuestra inti, nuestro corazón, vamos a corregir esa situación, vamos a Pero revivirla. antes de eso, hijita, antes de eso hay que decir 9 veces, "Ay, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento". Cuando su merced sienta el dolor de esa persona, cuando lo sienta en carne propia, ¿saben por qué? Su mercedes han oído en la Biblia o han leído cuando dice, con la vara que midiereis,
con ese seráis medido, ¿lo han Con leído? eso serás medido. Ujú, así es. Entonces, aquí nosotros lo hacemos de forma voluntaria antes que la ley nos lo cobre. ¿Ya? Sí, Entonces, nos ponemos en el lugar de esa persona y sentimos el daño que hicimos. Y ahí tenemos que arrepentirnos de verdad, verdad. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Pero es una cosa sincera. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Lo que estabas diciendo, mi querida Guaraldacia. Adelante. profesora, profesor, sí, pues su merced es un profesor. Tenemos que hacer un librito, profe, de bolsillo. Yo creo que sí. No es mala la idea. Entonces, y tiene muchos números, mucha mística. Qué bonito, de verdad que sí, ¿no? Decimos 9 veces me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, porque estamos sintiendo en carne propia lo que pudo haber sentido esa persona y a lo mejor nos quedamos cortos de quién sabe qué cantidad de cosas nos sintió esa persona. Y vamos a decir las cosas de una manera educada, de una manera prudente, de una manera sincera, sin ofender. Vamos a utilizar palabras sabias y vamos a procurar, vamos a llevar eso a un término de encuentro y de poder, de que existan soluciones y no discordia, Y porque eso energéticamente, ¿qué se va a ver? porque eso quema el alma. Energéticamente, bueno, yo diría que vemos como siendo la comunicación de color azul. Siento que podemos imaginarnos la escena de color azul o que hay globos o que hay burbujas azules y vemos que toda esa maraña que creamos se muta hacia el amor y, y uno se libera de un peso que tenía en su corazón y en su conciencia. El color dorado es muy bueno usarlo también. El azul Bien, que tú dices es válido, pero utilicen el dorado, que el dorado es el de la buena fortuna, para corregirle sobre el aura de esa persona, quemarle las cosas negativas que allá se hicieron con el verbo maldicho. sí. Cuando se hace esa practidia, se va corrigiendo, se va corrigiendo. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Cuénteme. Ay, profe, ¿qué sigue? Bueno, vemos cómo esas personas se despiden, luego uno imaginariamente podemos hacer unos ejercicios respiratorios, contar, no sé si nos sentaríamos otra vez en la columna o contamos del 3 al 1 y salimos, como decir, a retomar el, el ciclo o la rutina de lo que uno seguía haciendo. O nos imaginamos que, bueno, que eso, además desde el punto energético, desde el punto de vista energético, quedó resuelto. Y Recuerden que puede haber varias veces, recuerden bien, una cosa. Primera, que es muy posible que la versión de sus mercedes de esa época no quiera cambiar. Y hay que transformar primero su versión para llevarla a eso. Y segundo, que no baste con una sola sesión, sino haya que hacer varias sesiones para hacer ese cambio. ¿Estamos de acuerdo? sí, Mire, mi entiendo querida que... Guarandapia, que sí, adelante. Diga, maestro, diga su merced. Mire lo importante de realizar estas prácticas. La hicimos con Gran Mayar
la hicimos con Élide y supuestamente ya estaba clara y mire que con su merced hemos clarificado aún mucho más la práctica. ¿Sí ven? Tan importante y gratísimas por aportar, por la buena voluntad de querer aprenderla, porque eso enriquece la clase. Entonces, ¿le queda alguna duda, mi querida maestra Guaraldacia? Adelante. Gratísimas, maestro. Solo que veo que, bueno, sí hay varias dudas. Por ejemplo, si uno se llegara, primero, la posibilidad de hacer esa práctica con la persona con la cual fue la situación. Esa es una. Segundo, que entiendo por qué hay que hacer esos 36 días primeros esa práctica, porque como vuestra merced nos dice, de pronto el ser que está haciendo eso no reconoce que debe pedir perdón o que debe arrepentirse. Entonces mucho todavía hay allí de dureza y de rencor y de ganas de no hacerlo, pues. Entonces, y lo tercero es que entiendo eso mismo porque debemos hacerla esa práctica es muy importante para que uno como que el corazón se vaya llenando de esa luz, de ese amor, de esa reconciliación con uno. Porque en un corazón agitado y así como revuelto, se va a seguir cultivando eso. Entonces la vida va a ser muy difícil. Entonces qué bueno que se pueda hacer eso. Es una medicina valiosísima. Gratísimas. Magnífico, magnífico. Muy bien. Gratísimas, maestra Guaraldacia, porque ya hay más claridad. Quisiera, si algún otro ser en la sala quiere también explicarlo, a ver si la importancia aquí es que es urgente que estas cosas queden como la luz del día, claras, para que le hagan, al llevarlas a la práctica, las podamos hacer lo más fidedignas posible. ¿Algún otro ser, otro voluntario o voluntaria quiere apuntársele? Adelante. Maestro Adelante, licencia, Elizabeth. ¿puedo hacer una preguntita? Dime, Elizabeth. Bueno, maestro, yo me puse a reflexionar porque yo estaba acordándome de unas cositas más familiares que de lo que he dicho a otros que no son familiares. Y recuerdo que apenas murió mi esposo, al segundo día, tal vez yo al papá de él le hablé un poco fuerte. Entonces, cuando yo haga esta práctica, según lo que su merced dice, según esa perspectiva de ese día, dije las cosas como eran, según yo. Pero usted me pone a reflexionar cuando dice, pero vuelva y hágalo, vuelva y hágalo, vuelva y hágalo. Es Pero si sencillo, uno póngase en el lugar de él y busque es, sentir lo que él sintió. O sea, siga toda la práctica como la explicamos hoy y al ponerse en el lugar de él, ¿cómo se sentiría él? Y ahí va a entender muchas cosas. Ahí va a entender. Porque es que no es solo decir la verdad, sino saber cómo se dice. ¿Me entiendes? ¿Ves cómo es? y en ese sentido, maestro, a mí me falta más sensibilidad, porque yo tiendo a decir la verdad según yo, pero no la sé decir. Entonces, en ese sentido, ¿cómo me sensibilizo más? Sí, eso es como el personaje ese que le dice, ahí viene el tuerto. Está diciendo la verdad, pero eso es una cosa ofensiva, como lo está diciendo. ¿Ven? Sí. Eso es sencillo, vuelvo y digo, póngase en el lugar de él
y sienta las palabras que tú le dijiste. Desarrolle esa sensibilidad. Esa técnica la hemos entregado aquí. Meterse en la plantica, meterse en la persona, meterse en el perrito, meterse en todo, sentir uno, y a eso le da a uno ese poder de sensibilidad. ¿Ven cómo es? Esa la contesta a su pregunta. Gratísimas, maestro. Gran Mayar, ¿quién sigue? Sí, adelante Wilson M. Wilson M. Adelante. Buen día, venerable Edón Dagón. Habla Dragón Calizoma de la ciudad de Cali. Gratitud Adelante, Dragón. por sus enseñanzas. Qué bendicer. Y quería darle un pequeño aporte a la anterior maestra, si me licencia. Claro que sí. Maestra, nos, con nuestro verbo y como ya tenemos seres, somos diferentes al mundo. Lastimosamente, debemos de ser biparentes ante ellos, ya que ellos no entienden. Y uno le quisiera decir la verdad a Raimundo y todo el mundo, pero voy a decir una palabra, tenemos que mordernos la lengua. Y eso es una de las reglas de la clarividencia. Si vuestra merced es clarividente, no le puede decir a nadie lo que está viendo. Hasta ahí mi porte. Gratísimas. Bueno, gratísimas. Guaralda, ¿si ibas a decir algo? Sí, maestro, que bueno, esta es una labor espiritual de alto calibre. Dios nos dé fortaleza para poder utilizarla y aplicarla, porque es que si no vamos por este camino, caemos en lo que hace todo el mundo, ¿no? Y a veces no es fácil salirse de lo que todo el mundo anda. Por eso muy bonito también el porte que acaba de dar el varón que habló ahorita, ¿no? Uno también entonces se deja llevar por la rapidez de las cosas, la inmediatez, el, el orgullo o los, ¿cómo se llama? Los defectos heridos. Entonces pues uno salta igual y eso sí que es feo porque entonces podemos ser incluso hasta más hirientes. Entonces es delicado. Ojalá Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para saber que tenemos este poder y la tranquilidad para tomarnos el tiempo menester para no dejarnos llevar por momentos de ira y de rabia y de odio, porque la ponemos y muy mal. Gratísimas, venerable Guaraldacia. ¿Alguien más tiene algo que decir? Mi querida Gran Mayar, ¿hay alguien? Maestro, ahorita acaba de levantar la mano Omar Fernando Alvarado. Adelante. Gásipo, adelante, mijo. Maestro, buen día, maestro, buen día, maestra. Es que quisiera, pues me gustó lo que pues yo entro un poco tarde, maestro. Y acá hasta ahora estoy escribiendo los pasos y bueno, me tocan desorden, me toca volverlo a poner en orden. Y maestro, por ejemplo, digamos, es que me pareció como interesante la oración que su merced ahí nos está enseñando, el de las sublimes fuerzas del amor. Pero, por ejemplo, maestro, digamos que no sé si estará mal, si de pronto por ahí escuché en un audio sobre que uno también puede pedir, maestro, ¿cómo se llama ese partecita, maestro? La fisiomacroconciencia, maestro, para que, en nos para que nos dé esa sabiduría, o eso está mal, maestro, o su merced, ¿cómo nos Es puede? que eso es para eso, justamente, esa oración es para eso. Grandes fuerzas del amor sublime. La vida es mi fuego sagrado para que mi conciencia despierte. Ah, ¿Ya? excelente, maestro. Esa era mi duda,
para poder Ya. tener esa conciencia, Hay un maestro. oracel que entregamos hace como dos o tres años, que esa es con la luz, sublime luz. La Ivitea la tiene bien apuntadita por ahí. Sublime luz, inmanencia bendita del Altísimo. Os suplicamos llenadnos con vuestra presencia. Curad de todo mal nuestros cuerpos existenciales y desatad de ellos todo malsano no energético que pretenda arrastrarnos a los abismos de perdición. Oh sublime luz, os suplicamos, activad y restableced todas nuestras conexeles con la conciencia cósmica universal. Encended en nos el sagrado fuego del Fojat, fuente única del verdadero amor. Traed a nuestra vida el Shamadí de los Ajalas, que es el goce supremo, que da la plenitud de ser un templo andante del Dios vivo. Aún sea. Si me la recuerdan, en la próxima clase, si me lo recuerdan, les enseño. Corresponde a la alquimia de la luz, que ya es la que sigue, la que vamos a ver, pero se les puede ir dando como adelante. ¿Queda claro, mi querido Gasipot? La fisiomacroconciencia es la conciencia cósmica universal. Y todas estas técnicas están buscando para que nos conectemos justamente con esa conciencia cósmica universal. Gratísimo, maestro. Bueno, mis chinitos, lo que se está entregando en estos momentos es para que corrijamos en gran manera nuestro verbo. Y no solo se aplica para el verbo, para el daño que hayamos hecho a otras personas, sino para el daño que nos hayamos hecho con chistes verdes, con palabras flojas, con conversaciones banales, conversaciones sin sentido. Todo este sistema se aplica a ese para poder limpiar nuestro verbo y dejarlo limpio y con el poder de construir. ¿Ven? Van a encontrar, alguna vez íbamos con mi hermano José en un bus de la ciudad de Medellín hacia otra ciudad llamada Copacabana. Iban lleno ese bus y la gente echando chistes verdes y haciendo unas alaracas, se decían por ahí cosas. Y uno veía cómo se les estiraba la garganta así y salía como un cieno verde y salían como unas lenguas así como horribles. La humanidad es así, espantosa. Pero lo bueno que tenemos, mis queridos niños, es que por espantosos que seamos, estas técnicas que no son mías, sino de los maestros, del maestro Kellion en especial, y ya cuando estamos con la luz del Elohim Miguel, del gran Miguel, todo esto es para limpiar el verbo, para volver a recuperar el poder de nuestra palabra, constructor, y salir del fango del errar y del pecar, que hasta ahora quizá hemos estado consumidos. ¿Ven? Torno a decir, son prácticas que van más allá de cualquier religión de la tierra, pero que les sirve a todos. Aquí lo más importante no es tener un cliché, yo soy tal o tal, sino enseñar a hacer la voluntad de Dios. Ese es el gran propósito de estas técnicas. Bueno, de esta clase de hoy
Nos queda para la siguiente clase ya lo que y lo unimos con la victimización cuando nos agreden con el verbo. Cuando nos agreden. Hoy hemos estado hablando cuando agredimos con nuestro verbo. El daño que se hizo. Y en la próxima hablaremos cuando nos agreden y todo lo que es asociado con la victimización. Muy bien. Esta alquimia del amor es extensa, ¿no? Si se han dado cuenta, mire cuántas cosas hemos encontrado. Y es fundamental tratar en esta alquimia, porque les digo algo, el que no trata en esta alquimia, de aquí no sale. De aquí no sale. Porque seguirá dejando cosas pendientes, odios, resquemores, resillas, y esos son marras que amarran a las criaturas a la esfera. ¿Ven la importancia de poder soltarlo? Eso hay que hacerlo, mis queridos y apreciados hermanos. Bueno, algunas 2 o 3 preguntitas para cerrar la clase. Adelante, muchachos. Maestro, voy a leerle lo que han escrito en el chat. Dice, Fuente Solar Paranday. Recién me he purgado el hígado, ahora tocará la praxidia del sol. Luzmi Avellaneda dice, gratitud, maestro Don Dagón, por esta praxidia. Hasta allí, maestro. Las manitas levantadas. Sí, adelante, Elizabeth, con su porte. Licencia, maestro, gratísimas, licencia, maestro. Maestro, eso de redecirlo 69 veces, como a veces yo llego de noche y me queda como más tiempo libre, ¿puedo imaginar el sol y hacerlo? De ¿O noche no. durante el día puedo? Perdone, maestro. De noche no sirve. Ah, Tenemos bueno, que elaborar. maestro. Bien, de noche no. De noche tocaría hacer un cambio con el sol del I2, pero no los quiero complicar. Busquen hacerlo al amanecer, tal vez sí. La idea es que el mono jaramillo, como le dicen en Antioquia, el solecito esté arriba. Así esté tapado por nubes, pero que esté arriba de nuestras cabezas. Gratísimas, maestro. Bien, ¿alguna otra preguntita? Bueno, entonces ya que no hay preguntas,